La paz de Dios, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Sabemos que hoy es un día especial para nosotros como nación y por eso les envío un fuerte saludo y mis oraciones con ustedes. Hoy vamos a ver en nuestra escuela dominical las cartas a Timoteo, tanto la primera como la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, usando como texto base Segunda de Timoteo capítulo 1 del verso 13 al verso 14, que dice de la siguiente manera, versión NBI. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en vosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Una de las apremiantes deseos del apóstol Pablo era precisamente que Timoteo tuviera mucho cuidado de lo que iba a enseñar y que enseñara conforme a la doctrina del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo hace esta mención en todo sentido a Timoteo. Sí, aférrate al modelo de la enseñanza, de la sana enseñanza, de la doctrina que se te enseñó. ¿Cuál es esa doctrina? Lo que viene en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante, amados hermanos, que siempre tengamos mucha atención en leer, en escudriñar las Sagradas Escrituras, porque tanto ustedes como un servidor, nuestro deber y nuestro anhelo también es predicarle de Cristo a las personas que no le conocen, pero siempre tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo hace esta referencia tanto en la primera como en la segunda carta, carta muy especial conocidas como cartas pastorales que vamos a ver en unos instantes. Pero bueno, tengamos en cuenta este hermoso pasaje, no lo pierda de vista porque vamos a seguir con esto. Como introducción, estas cartas son conocidas como cartas pastorales, precisamente. ¿Por qué? Porque están dirigidas a ministros para una correcta dirección de la iglesia. ¿Esto a qué nos refiere? Que todo ministro tiene que tener conocimiento de estas cartas y de toda la escritura, obviamente. ¿Por qué? Porque nos dan consejos y nos muestra la veracidad y nos hace las advertencias necesarias para no errar en nuestro camino y así poder dar la sana doctrina. Timoteo fue gentil, pero dirigido a las escrituras por su abuela Loida y su madre Eunice. Aquí lo vemos en Hechos 16:1 que dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo es hoy conocido por su cercanía al apóstol Pablo, al grado de considerarlo su hijo en la fe. Y lo vemos también en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. Dice de la siguiente manera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, y a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En la Biblia el apóstol reconoce el gran aprecio como hijo, como discípulo, como alguien allegado a su vida de manera personal del apóstol Pablo a Timoteo. Como propósito de las cartas, vemos que, y también como una pequeña introducción, también parte de la introducción, vemos que estas cartas fueron aproximadamente escritas del año 63 al año 65 después de Cristo. Es el tiempo en el que se deduce fueron escritas estas cartas. Existe cierta discrepancia acerca de la segunda carta a Timoteo, porque hay una ventana de algunos años entre el 62 y el 64, periodo en que Pablo estuvo en Roma, y también por la forma de expresión de la carta. Pero los eruditos coinciden en que es posible que fuese escrita como la conocemos por el alto interés de que Timoteo no errara su camino y tuviera mucho cuidado de las falsas doctrinas y por las experiencias previas del apóstol Pablo.
Por eso no se discute la autoría de la segunda carta a Timoteo. En la primera carta, Pablo da instrucciones a Timoteo para que cuide de la iglesia en Éfeso. Y lo vemos igual en 1 Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Aquí vemos, amados hermanos, la importancia de lo que Timoteo tiene, la responsabilidad y la importancia del papel de Timoteo en la iglesia de Éfeso, para que no se enseñaran falsas doctrinas. Pablo le recuerda a Timoteo que le había dado una encomienda. Y ahí lo vemos en el 13, en el 3, pero también en el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Le recuerda la gran responsabilidad que Timoteo tiene ante la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y que milite precisamente en la buena milicia. O sea, que no erre el camino, que no se deje guiar por las doctrinas que tanto abundaban en esos tiempos como en los actuales, diferentes formas de pensar, de predicar, inclusive de enseñar. Por eso aquí la importancia que tenemos de conocer las Sagradas Escrituras. Una de las principales problemas de la iglesia de Éfeso pues eran las herejías, y lo vemos en el verso 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Dios es por fe, así te encargo ahora. Ajá. Fábulas y genealogías caían en errores doctrinales en ese tiempo. Por eso Pablo le hace esa referencia. Y también lo vemos en Tito, en la carta a Tito, capítulo 3, verso 9, que dice de la siguiente manera. Si usted lo tiene en casita, búsquelo. Y dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí hacen a referencia a algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces como iglesia, como congregación, caemos en qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, ¿no? Y empezamos discusiones que realmente no nos generan ningún provecho. O empezamos a hacer numerología o a crear inclusive fábulas acerca de la escritura que no son necesarias. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras se explican a sí mismas. El punto aquí es que tenemos que aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo comprendía que hasta cierto punto tal vez él ya no regresaría a Éfeso por su situación en Roma ante Nerón, pero por eso insistió en aconsejar a Timoteo. Y lo vemos en igual Primera de Timoteo, y lo vamos les voy a leer unos fragmentos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y dice de la siguiente manera, del verso 1 al verso 8. Es un poquito largo, pero se los voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todos los que creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa
pero esta vida presente y de la venidera. Vemos esta importancia, amados hermanos. El apóstol Pablo hace esta referencia y este énfasis en esa enseñanza de tener mucho cuidado a lo que Timoteo se iba a enfrentar. Ahora, en la segunda carta existen dos razones también muy importantes. Pablo estaba solo en la provincia de Asia. Él se sentía abandonado y hace esa referencia en 2 de Timoteo 1:15, que dice de la siguiente manera: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzaron de mis cadenas. Aquí vemos que Pablo, el apóstol Pablo, le hace esta observación a Timoteo porque es normal que en el ministerio en algunos momentos nos sintamos solos. Ajá, no importa en el ministerio que te encuentres, llegan los momentos importantes, los momentos difíciles, los momentos en los cuales de cierta manera te ves en una encrucijada y es normal que nos sintamos solos. Pero el apóstol Pablo también tenía un anhelo, aún le quedaba una persona de confianza en quien descargar o con quien expresar su pesar. A veces no es tan necesario que nos digan o que les digan palabras de aliento, de consuelo. A veces simplemente es necesario, hermano, hermana, que usted escuche y ore, interceda, para que la persona que está en el conflicto dentro del ministerio pueda sentirse aliviada o pueda ayudar también a que tenga una recuperación pronta. Pablo anhelaba a Timoteo. Primera de Timoteo 1:13 dice de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahí no generaliza, ya ahí hace una referencia de dos personas. Entre tú y yo es esto y lo necesito. Y también lo vemos en 2 de Timoteo 4:9, que dice de la siguiente manera, y de ahí nos vamos a saltar al 21. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Y de ahí nos saltamos al 21, que dice así, de la siguiente manera: procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Aquí vemos que necesitaba ese rostro conocido. Pablo necesitaba a ese amigo y a ese hijo que un padre a veces anhela, o un hijo que también para Timoteo era necesario ver a su padre en la fe. ¿Por qué? Porque tenía ese deseo. Yo siento, y si hacemos una inferencia, que ambos se necesitaban mutuamente. Una por el consejo sabio y paternal, y en la otra parte por el hijo amoroso que había generado un vínculo con su padre espiritual. Entonces, en el momento más importante de Pablo, en ese sentimiento de soledad, pues obviamente anhelaba el poder encontrarse con un rostro amigo. El segundo motivo era el bienestar de la iglesia, por la persecución bajo las órdenes del emperador Nerón. Le pidió a Timoteo que guardara el evangelio, y lo vemos en 2 de Timoteo 1:14, que lo vuelvo a leer: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También que persistiera en él, que persistiera en el ministerio. Y lo vemos en 2 de Timoteo 3:14, que dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que siguiera predicando. 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A pesar de que dice,
que predicara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera y que exhortara, hace una referencia muy importante, y esto es un consejo absoluto para todos como ministros. Sí, que dice de la siguiente manera: exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos exhortar a alguien si no tenemos la palabra de Dios, no perfectamente dominada, pero sí con un conocimiento amplio y con mucha paciencia, porque a final de cuentas somos seres humanos que continuamente nos llegamos a equivocar. También Pablo le preocupaba el liderazgo de la iglesia, por eso le dio a Timoteo el consejo de seguir adelante aunque sufriera. ¿Sí? Sufrir por el Evangelio. Él se iba a enfrentar, como Pablo ya lo estaba haciendo, a la persecución en ese tiempo del Imperio Romano sobre la expansión del Evangelio por todo el imperio. Entonces vemos aquí en Primera de Timoteo 1:8 que dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y de ahí nos vamos al capítulo 2, verso 3, y dice de la siguiente manera. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En esta parte, mis amados hermanos, es donde vemos algo muy importante. Tenemos que ser conscientes de que de alguna o de otra manera vamos a enfrentar, tal vez no como en ese tiempo, aquí en nuestra ciudad y en este tiempo, pero los tiempos se acercan en que el Hijo del Hombre ha de venir y la persecución se va a incrementar, las limitaciones se van a incrementar hacia el pueblo cristiano. Por tanto, tendremos que luchar de rodillas, tenemos que pedir al Señor y ser constantes en paciencia y en sabiduría de Dios para que esto no merme al pueblo de Dios, sino al contrario, como el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vemos aquí el bosquejo de las cartas. Según la Biblia, las huellas del Mesías, algo muy, muy hermoso. Vamos a ver primero los factores del primer libro de Timoteo, que dice de la siguiente manera: se ven los saludos, la advertencia contra los falsos maestros. Después viene la gracia del Señor para con Pablo, también el propósito de las instrucciones de Pablo a Timoteo, instrucciones en cuanto a la administración de la iglesia, instrucciones en contra de las falsas enseñanzas, y en la última parte de la primera carta vemos instrucciones acerca de la diferencia de los diferentes grupos de la iglesia, asuntos diversos y llamamiento final y bendición. Esto es un bosquejo pequeño que vemos en la carta de primera de Timoteo, o primera carta a Timoteo. En la segunda carta vemos la situación de Pablo e instrucciones especiales a Timoteo. Vemos también una instrucción y preocupación de Pablo por Timoteo, y al final una advertencia sobre los últimos tiempos, observaciones finales, la petición, como leímos en 2 de Timoteo casi al final, que Pablo necesita ver a Timoteo, y la bendición que el apóstol siempre mencionaba al final: que la gracia del Señor fuera con el pueblo. Aquí también, bueno, vemos un factor para redarguir. Pensar que se puede cambiar el mensaje del Evangelio como con las filosofías humanas que pretenden implantarse en la sociedad en la que vivimos. Esto ya es un riesgo muy grande, mis amados hermanos, a lo que nos vamos a enfrentar. Las falsas doctrinas, los aspectos de diferente tipo de ideología que van en contra de la enseñanza bíblica es algo que ya ha permeado en algunas congregaciones cristianas a nivel general, a nivel e inclusive internacional. Pues ha permeado a tal grado que ahora se le conoce como un evangelio más permisivo, o en otras palabras, más light. Pero tenemos que tener mucho cuidado en esto. La Biblia es clara: debemos retener la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Como lo vimos en 2 de Timoteo 1:13, lo vuelvo a leer para hacer un hincapié. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús, la enseñanza que hemos aprendido de parte de nuestro Dios. Para redarguir, debemos desechar todas aquellas enseñanzas que no están en armonía con la palabra de Dios. No ser violentos, no ser inquisitivos, pero sí debemos de tener conocimiento y doctrina para poder desecharlas y dar un fundamento bíblico coherente para poder expresarlo. Retener únicamente la verdad del Evangelio y compartir con gran pasión y amor lo que hemos aprendido de nuestro amado Salvador, a aquellos que están padeciendo a nuestro alrededor. La palabra de Dios se tiene que expresar a tiempo y fuera de tiempo. Para instruir, en el capítulo 2 de Timoteo, en su segunda carta nos presenta de tres maneras, tres situaciones. Por ejemplo, nos menciona como soldados, ¿sí? Como parte de este ramo de la milicia celestial, debemos siempre obedecer a nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Como atletas, debemos correr con paciencia la carrera, siempre respetando las reglas de la competencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que llega, penetra y redarguye hasta el alma, desde la mente hasta el alma. Pero no es un producto cualquiera que tengamos que imponer. La palabra de Dios se expresa a sí misma y el Señor, a través de su Espíritu Santo, es quien redarguye los corazones. Por eso siempre debemos de estar preparados para cuando prediquemos, cuando evangelicemos. No imponer, sino expresar el mensaje y que el Espíritu Santo, obviamente en amor y compasión a la persona, va a hacer esa intervención divina. Y como agricultores, podremos disfrutar de una buena cosecha si trabajamos arduamente. Que seamos constantes en la fe, en el Evangelio, en la enseñanza, pero sobre todo también en el aprendizaje. ¿Sí? Que si nosotros nos concentramos en seguir ese hermoso aprendizaje que hemos recibido de parte de Dios y después lo expresamos como enseñanza siempre a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, cosecharemos por nuestro trabajo arduamente. Como una conclusión, nuestra fe está siendo tal vez atacada. Seamos conscientes del peligro que acecha a la iglesia. Diversas ideologías y doctrinas extrañas están siendo enseñadas y lamentablemente muchos están flaqueando en la fe. Hoy más que nunca debemos proclamar la palabra de verdad de forma correcta. Sí, debemos de ser conscientes de que el Señor está con nosotros, de que ya nos estamos enfrentando a los últimos tiempos. No nos atreveríamos a decir, ya viene el Señor en 1, 2 años, 3 años, porque sería una mentira. Pero sí, las señales, los prodigios y las maravillas y las situaciones que estamos viviendo de nivel general, sí nos muestran que el Señor viene pronto. Por eso, amados hermanos, tengamos siempre conciencia de que el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros y que nosotros necesitamos al Señor. Pero el Señor nos dio una enseñanza, nos dio una ordenanza, nos dio un protocolo que seguir para predicar las almas a quienes tanto lo necesitan. Así que, amados hermanos, enseñemos como Pablo sin dejar de ser como Timoteo. Y les dejo este último texto de reflexión. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración y con esto damos por concluida nuestra escuela dominical. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, muchas gracias, bendito Salvador, por tu amor y tu compasión para con cada uno de nosotros. Tómanos en tus manos preciosas y maravillosas, Padre, y que tu Espíritu noble, Señor, nos sustente. En tus manos estamos, Señor, porque tú has sido bueno, grande y maravilloso. En tus manos poderosas nuestra enseñanza, Señor, que hemos recibido, enséñanos a también transmitir este conocimiento con amor, con paciencia, con compasión, pero sobre todo con determinación y seguridad de lo que hemos aprendido de ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan un hermoso domingo.